Hola, buenos días. Soy el alumno Mario de Jesús Olivera Hernández con matrícula MX05273 de la materia de Derecho Civil en el tema de los contratos. Para definir primeramente el contrato. El contrato es el acto jurídico mediante el cual se crean y transfieren derechos y obligaciones para las partes implicadas a través de acuerdo de voluntades entre una o más personas. Hay una serie de clasificación de los contratos, los cuales se realiza en función de para qué están destinados. De acuerdo a su función, en la interdependencia de obligaciones se dividen en unilateral y bilateral. En cuanto a la función por la variación económica, el contrato se divide en oneroso y contrato gratuito. En cuanto a la función por la precisión y el efecto económico de las partes, se divide en conmutativo y aleatorio. En cuanto a su función por la entrega física del objeto, existen los contratos reales. En cuanto a su función jurídica relacionada con otros actos jurídicos, se dividen en principales y aleatorios. En cuanto al ámbito de su temporalidad, se dividen en instantáneos y de tracto sucesivo. Y en cuanto a su nacimiento y validez, pueden ser consensuales, formales o solemnes. Los contratos más importantes vistos en esta actividad fue el contrato de compraventa, el cual se da cuando una de las partes se compromete a transferir la propiedad de un bien o servicio o derecho y la otra parte se obliga a pagar por ello una cantidad determinada de dinero. Sus características más importantes del contrato de compraventa es que debe existir el consentimiento, el precio del objeto se establece desde el principio, la compraventa no requiere formalidad, bueno, excepto cuando se lleva a cabo la transacción de un inmueble o una casa. Debe existir de naturaleza, debe tener características específicas y debe estar en el comercio y ser ilícito. El contrato de permuta es aquel en el que las partes implicadas se traspasan un objeto a cambio de otro. Y sus características es que deriva del trueque, predomina el valor del objeto, presenta características similares al contrato de compra-venta, pero que difiere en cuanto a las consecuencias. Es bilateral y es consensual. El contrato mutuo se da cuando una persona llamado mutuante transfiere dinero u objetos a otra llamada mutuario, quien lo recibe y obliga a devolver una cantidad equivalente en especie y calidad adquirida en un principio. Sus características principales son que el objeto del tipo de acuerdo puede ser dinero o cosas materiales, se estipula un plazo necesario, se transfiere la propiedad de un objeto hacia la otra parte, es bilateral, puede ser gratuito o oneroso. El contrato de arrendamiento se da cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, en donde una de ellas conoce el uso temporal de alguna cosa y el otro le entrega a cambio una cantidad monetaria. Es principal y no requiere de otro para existir, es bilateral, debe firmarse por escrito, es de tracto sucesivo, está limitado en 10 años para fincas y 20 años para predios rústicos. El contrato de depósito se da cuando una persona llamada depositario se compromete a custodiar un objeto, ya sea mueble o inmueble, y otra parte llamada depositante le confía y además se obliga a regresar dicho objeto cuando le sea lo solicitado. Sus características principales es que el depositario tiene derecho a recibir un pago por esta actividad. Los objetos del depósito son el dinero, las prendas valiosas, los títulos de valor como cheques. Existe un plazo, pero en cualquier momento también podrá exigirse la devolución. El contrato de mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le entrega. Sus características principales puede ser de ejecución instantánea, es unilateral, se formaliza escritura o mediante carta firmada, puede ser de actos de dominio, de actos de administración o actos de pleitos y cobranzas. Y por último tenemos el contrato de prestación de servicios profesionales, el cual es un tipo de acuerdo porque el cual una persona especializada en su profesión se obliga a prestar servicios técnicos a favor de otra mediante el pago de ciertos honorarios. Sus características principales es que el profesional que ofrece sus servicios
debe contar con con un título extendido por una institución oficial. Los servicios pues, que presta el profesionista son profesionales, es principal, es bilateral, es oneroso, es conmutativo y es consexual. Finalmente puedo decir que la importancia y aprendizaje que me deja esta actividad es que me permitió identificar el tipo de contrato requerido para el cumplimiento de los acuerdos a que alguna de las partes quiera llegar y que será el punto de partida para brindar las recomendaciones oportunas entre los diversos casos que se me presenten en mi vida cotidiana y profesional. Gracias y fuerza unila.